El puerto olía a sal y miedo. Las olas golpeaban la madera como advertencias. Los barcos llegaban cargados de silencio humano. Entre cadenas avanzaban hombres sin nombre. Ezequiel caminaba entre ellos, firme. Sus ojos guardaban historias que nadie preguntaba. Recordaba el fuego en su aldea. Recordaba la última mirada de su madre. El océano aún le pesaba en la piel. Había sido vendido como objeto 2 veces. Ahora llegaba a otra vida sin elección. El sol caía implacable sobre su espalda. El camino era largo y sin sombra. Observaba todo con precisión. Cada árbol, cada curva, cada viento. Sobrevivir era entender el entorno. La hacienda apareció enorme ante él. Muros blancos, fríos, silenciosos. La fuente goteaba como un reloj roto. Los campos de caña parecían infinitos. Los cuartos de esclavos eran frágiles. El techo dejaba pasar la lluvia. El capataz lo esperaba. Dámaso lo observó con desconfianza. Buscó miedo en su rostro. No encontró ninguno. Eso lo incomodó. Lo llamó arrogancia. Era serenidad. Ezequiel no tenía nada que perder. Lo enviaron al campo. 11 hombres trabajaban allí. Hablaban lenguas mezcladas. La humanidad resistía en gestos. El viejo Oconcúo le habló. Le explicó las reglas. No mirar, no hablar, no moverse. Nunca llamar la atención. Ezequiel escuchó todo. Guardó cada palabra, pero pensó en lo no dicho. Esa noche no durmió. Miró el techo en silencio. Se preguntó por el propósito. Algo más debía existir. El coronel dominaba todo. Su presencia imponía orden. Había aprendido en la guerra. El miedo era su herramienta, la obediencia su lenguaje. Su esposa caminaba en silencio. Dolores sostenía la casa. Nadie lo reconocía. Su inteligencia quedaba oculta. Su tristeza era invisible. Vivía entre normas y silencio. Su jardín era su refugio. Las bugambilias florecían libres. Inés era diferente. No aceptaba lo establecido. Preguntaba sin miedo. Leía sin descanso. Buscaba respuestas incómodas. Cuestionaba la justicia. Observaba los látigos. Escuchaba los gritos. No podía ignorarlos. Su padre la advertía. Su madre la comprendía en silencio. Inés caminaba decidida. Un día lo vio trabajar. Ezequiel reparaba la cerca. El suelo crujía bajo los pies, pero ella llegó sin ruido. Se detuvo a observarlo. Él terminó su tarea. Se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Nadie bajó la vista. El silencio habló primero. Ella preguntó su nombre. Él respondió con calma. Ella preguntó su origen. Él respondió sin detalles. Ella entendió sin exigir. Sacó un libro. Se lo ofreció. Preguntó si sabía leer. No era una pregunta común. Era reconocimiento. Ezequiel lo notó. Pensó antes de responder. Aceptó el libro. Preguntó el idioma. Ella mostró curiosidad. Él respondió. 3. Ella se sorprendió. No había desprecio en sus ojos, solo interés real. El libro hablaba de libertad. La ironía era evidente. Ezequiel lo sintió. Algo cambió en ese instante. Soltó una risa breve y la escondió como si no le perteneciera. Admitió la ironía con una calma que desarmaba. Él respondió que la ironía siempre existe, aunque muchos finjan no verla. Ella lo sostuvo con la mirada más tiempo de lo necesario. Se giró y se alejó con pasos firmes sobre la piedra. Él quedó inmóvil, con el libro y una sensación nueva en el pecho. No tenía nombre en ninguno de sus idiomas. Los días comenzaron a tejer algo silencioso entre ambos. No era amistad, ni tampoco algo permitido.
Era reconocimiento. Se miraban como iguales en un mundo que negaba esa posibilidad. Ella empezó a traerle libros. Los leía primero, marcando ideas con urgencia. Él devolvía los textos con notas en los márgenes. Su letra era firme, pequeña, precisa. Ella devoraba cada palabra escrita por él. Hablaban en fragmentos robados al tiempo. 5 minutos junto al jardín, 10 minutos cerca de una puerta entreabierta. Cada conversación era breve, pero completa. No había máscaras entre ellos. Ella comenzó a contarle verdades de la casa, las deudas ocultas de su padre, el miedo silencioso a perderlo todo, la tristeza disfrazada de rutina. Habló de su madre, de los libros prohibidos, de los domingos que eran el único respiro. Confesó sentirse fuera de lugar, como una planta en una maceta equivocada. Él escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra fuera importante. A veces hablaba de su tierra, describía colores que no existían allí. Hablaba de lenguas, de sonidos, de su padre, que le enseñó a hablar el mundo, de la música que no seguía el tiempo conocido. Ella escuchaba con fascinación, sentía que el mundo se expandía. Dolores comenzó a notar cambios, primero pequeños, casi invisibles, una luz distinta en los ojos de su hija, una urgencia nueva al leer. Una tarde los vio hablar a distancia. No dijo nada, se retiró en silencio, se miró al espejo largo rato, buscó respuestas que aún no tenía. La lluvia llegó con violencia en diciembre, el cielo se abrió sin aviso, el patio se volvió un río, el miedo recorrió la casa. Un hombre no regresó. Dolores tomó una lámpara, salió sin dudar, lo encontró herido en la oscuridad. La sangre caía constante. Ordenó llevarlo adentro, preparó sus instrumentos, trabajó silencioso. Limpió la herida con firmeza. Él resistió sin quejarse. Sus manos no temblaban. Cerró la piel con precisión. Él la observaba. Dijo que no intentaba huir. Ella respondió que lo sabía. El silencio se llenó de lluvia. Él preguntó por qué vino ella. Ella terminó el último punto. Le dijo la verdad sin adornos. Era la única que hacía bien las cosas. No había orgullo en sus palabras, solo certeza. Él la sintió lentamente. Se reconocieron en ese instante. Ella recogió todo. Se detuvo al irse. Le pidió que cuidara la herida. Salió bajo la lluvia. La luz se alejó. Él quedó solo. Sintió algo nuevo dentro. Diciembre avanzó en calma aparente, pero todo había cambiado. Él volvió al trabajo. Sus pasos comenzaron a desviarse. Miraba la casa de otra manera. Ella caminaba a rutas distintas. A veces coincidían. Intercambiaban palabras simples. Hablaban de plantas dañadas, de técnicas de riego, de libros, de posibilidades. Ella descubrió su forma de escuchar. Era total, sin interrupciones invisibles. Él respondía con pensamiento real, no con costumbre. Una tarde hablaron de plantas. Él describió especies lejanas. Ella se sorprendió. Le preguntó dónde aprendió. Él dijo que de su madre. Su voz cambió apenas. Ella lo notó. Entendió que había pérdida. Preguntó con cuidado. Él respondió en 2 palabras, pero esas palabras contenían todo. Ella comprendió. Inés comenzó a notar cambios. En su madre, en su forma de moverse, en su mirada. No sintió miedo. Sintió algo más complejo. Vio a su madre despertar. No quiso reducirlo a escándalo, pero algo más ocurría, dentro de ella misma. Él también era su interlocutor, el único que la escuchaba de verdad. Eso empezó a cambiarlo todo. Las ideas comenzaron a volverse otra cosa. El padre regresó.
Trajo deudas. Trajo silencio. Un silencio pesado. Dolores lo vio en los papeles. No dijo nada. El capataz observaba, calculaba, guardaba información. Eligió el momento. Habló lo justo. Plantó una duda. Una imagen peligrosa. El hombre no reaccionó de inmediato. Eso lo hacía más grave. El silencio comenzó a crecer, pero los que esperan están actuando desde algo más frío, más calculado, y por eso mismo más peligroso. Observó a su esposa durante días sin decir palabra. Cada gesto parecía distinto, aunque nadie más lo notara. Había algo nuevo en la forma en que caminaba. La vio salir al jardín por la mañana. La inclinación de su cabeza le resultó inquietante. Era una imagen del pasado regresando. Recordó los primeros meses de matrimonio, antes de la guerra, antes de convertirse en otro hombre. Comprendió algo que no pudo soportar. Eso que ella había perdido, lo había ido apagando él, año tras año, silencio tras silencio, decisión tras decisión. Miró a su hija con incomodidad, como si buscara algo que temía encontrar, pero no sabía qué. Observó a Ezequiel con dureza, esa mirada reservada para quien cruza límites, límites que ni él mismo entendía del todo. El médico confirmó la sospecha. Inés estaba embarazada. 4 meses. La llamó sin rodeos. Hizo la pregunta directa. Ella no negó nada. Su calma lo desarmó. Había pensado esa conversación muchas veces. No tenía miedo. Dijo que lo que ocurre entre dos personas libres no pertenece a nadie más, ni siquiera a él. No supo responder. Las palabras no le alcanzaron. Su propia hija lo había superado. Esa misma noche llegó otra noticia. Dolores también mostraba señales. La certeza cayó como una piedra. Se encerró con una botella y una pistola sobre el escritorio. Pero el alcohol no ayudó. Mandó llamar a Ezequiel. 4 hombres fueron por él. En silencio. Ezequiel se levantó sin resistencia. Se vistió con calma. Dobló su manta cuidadosamente. Caminaron hacia la casa grande. La oscuridad rodeaba todo. Solo una luz encendida. El despacho olía a tabaco, a cuero viejo, a decisiones irreversibles. Aurelio lo hizo esperar, de espaldas, jugando con el tiempo. Cuando se volvió, Ezequiel sostuvo su mirada. Sin miedo, eso rompió el cálculo. No encontró arrogancia, sino claridad. Preguntó si sabía por qué estaba ahí. Ezequiel dijo que sí, sin titubeos. Preguntó si tenía algo que decir. El silencio fue largo, pero firme. Ezequiel habló. Dijo que amó, y que fue amado. Dijo que ninguna ley cambiaría eso, ni antes ni después de esa noche. La pistola se levantó. El dedo se tensó. El tiempo se detuvo. Una imagen apareció. Dolores en el jardín, viva como antes. Luego otra. La misma mujer, años atrás. Entendió lo que había perdido, lo que él mismo había destruido, sin darse cuenta. El disparo fue al techo. El sonido sacudió la hacienda. Nadie respiró. Damaso creyó que era el final. Inés se quedó inmóvil. Dolores ya estaba en la puerta. Entró sin pedir permiso. Cerró detrás de sí. Miró a ambos hombres. Habló con firmeza. Sin miedo. Sin suavizar nada. Dijo que no pediría perdón, porque no había hecho nada malo. Solo vivir. Dijo que su hija tampoco lo haría, porque había sido educada para ser honesta y actuar en consecuencia. Dijo que Ezequiel era libre, de una forma que nadie podía quitarle ni otorgarle. Dijo que si lo mataba, mataría al único hombre libre allí, y eso lo condenaría. Aurelio escuchó, sin interrumpir,
sin defensa. Preguntó quién era él en todo eso. Dolores lo miró fijamente y respondió con calma. Eres un hombre que aún puede decidir si es demasiado tarde para cambiar. Salió al jardín. Desapareció en la oscuridad. No volvió esa noche, ni la siguiente, ni la otra. El tiempo se volvió extraño. La hacienda siguió funcionando, pero algo había cambiado. Algo invisible. Ezequiel no fue castigado. Dámaso perdió seguridad y comenzó a temer. Dolores tomó control, como si siempre lo hubiera tenido, sin anunciarlo. Inés la ayudaba, con números y energía nueva, con esperanza firme. Ezequiel organizó el trabajo. Los campos mejoraron. La gente trabajaba distinto. Ya no era solo sobrevivir. Había propósito. Había dirección. Un anciano se acercó. Preguntó qué había hecho. Ezequiel respondió simple. Dijo la verdad. El viejo dudó. La verdad mata. También salva, respondió Ezequiel, sin cambiar el tono. El anciano asintió. Lentamente. Como quien entiende algo profundo. Aurelio regresó semanas después, más delgado, más silencioso. Había pensado mucho. Había hablado con un sacerdote, sobre sí mismo. No buscó a nadie. Caminó la hacienda como si fuera nueva. Notó algo incómodo. Funcionaba mejor sin él. Eso dolió. Encontró a Dolores en el jardín, podando, como siempre. Preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Ella respondió sin mirarlo. 19 años. Dijo que no lo sabía. Ella respondió simple. No preguntaste. El silencio fue largo, pero no vacío, solo real. Admitió que no sabía estar ahí, sin que le temieran. Eso era nuevo. Dolores lo miró, y dijo que empezara por darle libertad. Él entendió. No necesitó nombres, solo decisión. Aceptó, sin orgullo, sin resistencia. Los documentos se firmaron en Veracruz, días después. Dolores estuvo presente, asegurándose de todo, sin confiar en nadie más. El notario escribió, como siempre, pero sintiendo algo distinto. Aurelio firmó, sin dudar, sin presión. Ezequiel recibió los papeles. Los leyó 2 veces. Los guardó con cuidado. En el camino de regreso, nadie habló, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de significado, de cambio. Inés habló primero. Preguntó cómo se sentía. Su voz era suave. Ezequiel miró el paisaje, el cielo, los árboles. Respondió con pocas palabras, pero suficientes, como alguien que existe. El hijo nació meses después, tras largas horas de espera y dolor. Dolores sostuvo la mano. Inés resistió. La vida llegó. Ezequiel esperó afuera, en silencio, sin moverse. Cuando escuchó el llanto, cerró los ojos y respiró profundo. Ese sonido llenó todo. Algo nuevo, algo real. Y en su pecho, por primera vez, todo tuvo sentido. Lo dejaron entrar y el aire cambió. El niño descansaba en brazos de Inés, envuelto en algodón blanco. Respiraba lento. Sus ojos cerrados parecían pensar. Ezequiel se detuvo antes de acercarse. Sintió miedo de tocar algo tan frágil. Inés lo miró, exhausta pero luminosa. Le hizo un gesto leve con la cabeza. Ezequiel extendió las manos con cuidado. El peso del niño lo sorprendió. Era pequeño, pero lleno de presencia. Su piel recordaba la tierra mojada. Sus labios eran suaves como los de su madre. Sus manos, grandes, eran de su padre. Ezequiel sostuvo al niño con firmeza. No quería fallar en ese momento. Miró a Inés sin decir nada. Ella sonrió con cansancio pleno.
Ese cansancio que nace de la alegría. Emanuel, susurró Inés. El nombre llenó el cuarto. Ezequiel asintió en silencio. Pensó en el significado profundo. Dios con nosotros, recordó. No tenía todas las respuestas, pero ese nombre era correcto. Apretó al niño contra su pecho. Sintió algo nuevo nacer en él. 3 semanas después, otro llanto llegó. La madrugada estaba llena de grillos. El calor no se iba del todo. Dolores dio a luz con calma. El parto fue rápido, decidido. El llanto del niño cruzó la hacienda. Llegó hasta los establos. Los hombres despertaron en silencio. Algo importante había ocurrido. Dolores lo llamó Fermín. El hijo nació meses después. Tras largas horas de espera y dolor, Dolores sostuvo la mano. Inés resistió. La vida llegó. Ezequiel esperó afuera, en silencio, sin moverse. Cuando escuchó el llanto, cerró los ojos y respiró profundo. Ese sonido llenó todo. Algo nuevo, algo real, y en su pecho, por primera vez, todo tuvo sentido. Lo dejaron entrar y el aire cambió. El niño descansaba en brazos de Inés. Envuelto en algodón blanco, respiraba lento. Sus ojos cerrados parecían pensar. Ezequiel se detuvo antes de acercarse. Sintió miedo de tocar algo tan frágil. Inés lo miró, agotada pero luminosa. Le hizo un gesto leve con la cabeza. Ezequiel extendió las manos con cuidado. El peso del niño lo sorprendió. Era pequeño, pero lleno de presencia. Su piel recordaba la tierra mojada. Sus labios eran suaves como los de su madre. Sus manos, grandes, eran de su padre. Ezequiel sostuvo al niño con firmeza. No quería fallar en ese momento. Miró a Inés sin decir nada. Ella sonrió con cansancio pleno. Ese cansancio que nace de la alegría. Emanuel, susurró Inés. El nombre llenó el cuarto. Ezequiel asintió en silencio. Pensó en el significado profundo. Dios con nosotros, recordó. No tenía todas las respuestas, pero ese nombre era correcto. Apretó al niño contra su pecho. Sintió algo nuevo nacer en él. 3 semanas después, otro llanto llegó. La madrugada estaba llena de grillos. El calor no se iba del todo. Dolores dio a luz con calma. El parto fue rápido, decidido. El llanto del niño cruzó la hacienda. Llegó hasta los establos. Los hombres despertaron en silencio. Algo importante había ocurrido. Dolores lo llamó Fermín, un nombre heredado del pasado, un padre que la había escuchado, un recuerdo convertido en futuro. Aurelio estuvo presente en ambos nacimientos. No habló mucho, no sabía cómo hacerlo, pero se quedó allí, esperando con su taza de café. Ese gesto lo cambió lentamente. Algo nuevo empezaba en él. La hacienda comenzó a transformarse. No de golpe, sino poco a poco, con errores y aprendizajes. Dámaso fue despedido en julio. Sin drama, solo decisión. Dolores cerró esa puerta. El coronel la apoyó sin dudar. El ambiente cambió de inmediato, como aire fresco entrando. Algunos hombres recibieron su libertad. Fue en agosto, bajo el sol. El padre Carrillo ofició la ceremonia. La hacienda entera observó. Algunos hombres se fueron, otros decidieron quedarse. El viejo Oconquo permaneció. No tenía otro lugar. Se convirtió en jardinero. Cuidaba las plantas con respeto. Dolores lo entendió enseguida. Ezequiel asumió más responsabilidades, sin títulos oficiales, pero con autoridad real. Tomaba decisiones importantes.
Dolores confiaba en él. Aurelio también, aunque en silencio. Inés comenzó a enseñar a los niños. Primero en el jardín, luego en una pequeña aula, con libros y una pizarra. Los niños llegaban descalzos. Se iban llenos de palabras. La ciudad comenzó a hablar, con juicio y curiosidad. Algunos se alejaron, otros observaban de lejos, pero la vida continuó. El padre Carrillo predicaba distinto. Hablaba de dignidad humana. Algunos escuchaban con incomodidad. Otros empezaban a entender. Aurelio cambió lentamente. No por completo, pero lo suficiente. Aprendió a escuchar. Aprendió a dudar. Una tarde hizo una pregunta sobre su vida desperdiciada. El padre respondió con calma. Empieza de nuevo, aunque quede poco tiempo. Aurelio lo intentó. Fue al jardín sin ser llamado. Se sentó en silencio. Dolores lo encontró allí. No hubo reproches, solo una pregunta y una respuesta simple. Aprendo a estar aquí. Ella se sentó a su lado. Compartieron el silencio. Un silencio diferente, elegido, no impuesto. Emanuel y Fermín crecieron juntos, como hermanos y algo más. Jugaban sin distinciones, sin etiquetas aprendidas. Inés cuidaba ese mundo. Dolores también. Ezequiel enseñaba de otra forma. En los campos, en el cielo, en la tierra. Les mostró las estrellas. Les enseñó a observar. Les habló sin palabras, sobre dignidad y verdad. El tiempo avanzó. Llegó el otoño. El aire cambió. El jardín estaba lleno. Todos reunidos. Dolores con sus tijeras. Inés con Emanuel dormido. Oconquo en silencio. El padre con vino. Aurelio tranquilo. Ezequiel llegó con Fermín. Se sentó en la hierba. El viento del golfo sopló. Trajo sal y distancia. Inés preguntó en voz baja. ¿En qué piensas? Ezequiel miró todo. El jardín, los niños, el cielo. Recordó el pasado, el dolor, la viaje, las cadenas, y también el presente. Respondió con calma. Hay cosas que no pueden destruirse. Inés quiso saber más. ¿Qué cosas? Ezequiel miró a su hijo. Miró a todos. Dijo una sola palabra. Esto. Y en esa palabra estaba todo. El dolor superado, el amor encontrado, la libertad construida. El viento siguió soplando. Las flores se movieron. Los niños dormían. La tarde cayó lentamente. Y por primera vez, la providencia hizo honor a su nombre.